En vivo con nosotros. Hola, Juan. Buenas tardes. Hola, hermana querida. ¿Me querés robar los únicos 5 minutos que tengo de vacaciones? No, te iba a preguntar qué estabas haciendo. De corazón Gracias. a todos ustedes. O sea, yo sé lo que es laburar los domingos, yo sé. Así que, bueno, siempre agradezco mucho a los invitados. ¿Estás de vacaciones en Gesell o no es que había alguna actividad? Son vacaciones. No, yo 3 días de vacaciones. Claro. Y ahora tengo 20 días de presentaciones del libro Argentina Humana, que es un libro de combate. Sí, Nosotros ya empezamos la campaña electoral. Sí. Parafraseando a Milei, nosotros tenemos que juntar a todos los que estamos en contra del exterminio, de la injusticia social, etcétera, dar una gran disputa interna, porque no se puede pegar con plasticola lo que está roto, ni se puede juntar lo que no se puede juntar, pero el que gana, gana, el que pierde acompaña. Sí. Y hay que arrasar con esta gente que quiere destruir los fundamentos más básicos de la identidad argentina: memoria, verdad y justicia, que habla de exterminio, que están destruyendo el archivo de la memoria, que no reconocen el trabajo de las madres y de las abuelas, y que desde luego están destruyendo los derechos sociales más elementales, como un derecho tan arraigado en el pueblo argentino como el de tomarte las vacaciones, ¿no? Porque si vos después el compañero que está acá con la cámara da una vuelta, estamos a las 8:30 de la noche, es un domingo, Sí. y todos los locales gastronómicos que hay en este maravilloso paseo cultural que han hecho con mucho laburo, municipales, cooperativistas, los artesanos, están vacíos. Nosotros tenemos nuestra dirigente acá de Patria Grande, es una empresaria gastronómica, tiene una parrilla tradicional del lugar, 25% le bajó los comensales, pero además los hábitos de consumo han cambiado, es decir, no toman vino, no comen postre. En la temporada, que es de lo que vive todo el año el empresario turístico, es decir, no solamente bajó la gente, sino que bajó el hábito de consumo de la gente. El boliche tradicional de acá, donde alguna vez cuando era pibe fui, que es Pueblo Límite, abría todos los días, 2 veces por semana está viendo. Entonces hay un problema en que un derecho tan importante para la clase trabajadora y para cualquier ciudadano, para cualquier ser humano, que es tomarse 15 días de descanso después de un año de laburo, está siendo cercenado, y para los más pobres más, porque por ejemplo Chapadmalal, que una de las cosas buenas que hizo el gobierno del Frente de Todos, que hizo muchas cosas malas, pero alguna cosa buena hizo, fue arreglar los hoteles de Chapadmalal para que los más pobres de los pobres puedan ir, y estos sinvergüenza los cerraron, digamos, con tirria, con maldad, porque la verdad es que no hay ninguna explicación política para meter motosierra en un lugar donde vienen personas de una barriada a conocer el mar, pibitos y pibitas a conocer el mar por primera vez, ¿no? Juan, cuando ves las imágenes de lo que está pasando en Brasil, yo toda la semana, ¿no?, con el móvil en Brasil, mucha gente muy contenta, comprándose de todo, llenándose las valijas, y muchos de ellos diciendo de alguna manera, bueno, esto es lo que está bien. ¿Qué les responderías vos a todos los que creen que esto, que algunos se puedan ir a Brasil, es una especie de está saliendo bien la cosa? Esto ya se vivió en la historia argentina. Lo que pasa es que este es un gobierno de la amnesia, ¿no?, de la desmemoria. Ya lo vivimos en la Argentina, que haya un tercio de la población que le vaya mejor de lo que le iba antes a costa del otro 70%. Un país 70-30, 70 afuera, 30 adentro. Obviamente cuando vos tenés el dólar barato, se te van los turistas para afuera. Algunos, como decía Jaureche, empiezan a creer que son terratenientes, aunque no tienen más tierra que la de su maceta, porque pudieron viajar a Brasil. Que, a ver, está todo bien con viajar a Brasil, es maravilloso Brasil. La vez que fui, para mí fue una de las mejores vacaciones de mi vida. Pero cuando tu conciencia empieza a cambiar y empezás a creer que está todo bien porque a vos te va bien, y empezás a perder dimensión de que en el fondo no te vas a realizar ni vos ni tus hijos en una comunidad que no se realiza, nos están dividiendo, ¿no? Y por ahí la pobreza es algo jodido, pero la desigualdad extrema la hace más jodida todavía, porque rompe los lazos de una comunidad, rompe el sentido de nación, y la igualdad va junto a la fraternidad para construir la libertad, digamos, ¿no? No se puede ser libre e inhumano a la vez. Entonces, y después eso tiene una consecuencia económica muy clara: se nos van los dólares, y el año que viene hay que pagar vencimiento de deuda. Entonces, evidentemente lo que están haciendo es patear la pelota para adelante para llegar a las elecciones
con la tasa de inflación más o menos controlada, pero el endeudamiento se está enquilombando, y para sostener el superávit fiscal y el superávit comercial con esta fuga de dólares que está habiendo, van a seguir recortando a los jubilados, que ya le sacaron de todo, los medicamentos. O sea, el recorte está muy bien hecho desde el punto de vista del mal, ¿no? Está hecho quirúrgicamente en los que menos se pueden defender, sobre todo en los jubilados, sí. Que es muy difícil defender, pero fue brutal lo de los jubilados. Y en lugares como este empieza a haber cosas que nunca hubo, como por ejemplo comedores comunitarios masivos. No sé, recién vengo de Santa Teresita, igual es una experiencia vieja, la quiero contar porque es muy lindo, porque muestra la otra cara de la moneda. Gente bien, que está en muy buena posición económica, armaron una escuela de surf con los compañeros nuestros de Viento de Libertad, que son los procesos de recuperación de adicciones. Van 50 pibitos que son de la zona, pero que no conocen el mar. Pues si estás a 20, 30 cuadras y sos pobre, no tenés para pagar el colectivo para ir al mar. Están yendo un montón de pibes, los ves con sus remeras rojas, es hermoso. De hecho, estoy mangueando trajes de neopren para llevarle a ellos, y que aprenden a surfear, ¿no? Y que por ahí alguno que está ahí le va mejor económicamente, va y ayuda, y otro los mira de arriba y los maltrata. Bueno, esas son las batallas culturales que tenemos que dar desde nuestro campo, que es, somos todos iguales. El sol y la luna salen para todos, y para todos tiene que ser la comida, la salud, la educación y la posibilidad de disfrutar el país y de verlo y de conocerlo, porque nadie defiende lo que no conoce, lo que no ama, y si nuestro pueblo no puede conocer a través del turismo social su patria, no la va a defender, porque no la va a amar, porque no la va a conocer. Entonces, el verano nos tiene que hacer reflexionar en la injusticia que representa que tantos estén sin la posibilidad de disfrutar 15 días, ¿no? Que es un derecho que tiene que ser igual para todos. Igual que comer, igual que educarse, igual que sanarse, tiene que estar el derecho a poder disfrutar un poco de la vida. Sí. Bueno, mira, ahora después te quiero preguntar sobre eso, porque parece no estar tan claro para algunos eso que vos tan bien describís, ¿no? Pero estoy con David Cayón, estoy con Ezequiel Rudman, y quiero que también ellos te puedan preguntar. ¿Ese? Sí, Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Te quería consultar, vos recién, bueno, adelantabas, ya estamos en campaña electoral. En relación al gobierno de Javier Milei y de la oposición, ¿no? El presidente se mofa de haber hecho el ajuste fiscal y público más grande de la historia, dice incluso más de lo que me pedía el FMI, pero en paralelo se ve también, o se vio al menos durante este año, salvo el caso puntual por ahí de los jubilados, un bajo nivel de conflictividad social. Te quería preguntar a qué atribuís esto y si ves que el gobierno de Javier Milei tiene un apoyo social todavía, digamos, considerable como para salir a movilizar protestas. Hay que acordarse también de los 90, ¿no? O sea, estaba todo planchado y se fue acumulando el polvo, la mierda, déjame decirte, abajo de la alfombra. Y ahora hay un nivel de complicidad de los medios hegemónicos, como lo hubo con Macri, ¿no? Pero frente a una ofensiva tan grande contra los derechos sociales, que hay un poco de anestesia, pero además hay que tener en cuenta 2 o 3 factores que para mí son cruciales. Nadie quiere que le peguen. Y nosotros hemos visto que en las movilizaciones que hubo, y muchas durante este año, le pegaron a los viejos, le pegaron a los niños y le pegaron al pueblo movilizado. En la única movilización que no pegaron fue en la universitaria, porque fue gigante y fue una movilización motorizada por la clase media. No estoy de ninguna manera subestimándola, fue la mejor movilización del año. Yo participé, yo soy docente universitario, nuestro partido tiene los centros de estudiantes de la Federación en La Plata, centros de estudiantes en la UBA, pero fue una movilización que en general no se reprimen porque grandes, de sectores medios, etcétera. Pero todo lo demás, este protocolo, que no es un protocolo, es una limitación del derecho a la protesta, desde luego que mete miedo a una familia humilde, a una familia de clase media. No quiere que le metan gas en la cara a sus hijos, ni un jubilado quiere que lo revienten a palos. Es decir, la represión limita el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta. Y eso el gobierno lo vende como un éxito, como los milicos vendían como un éxito haber terminado con la subversión, entre comillas, desapareciendo y torturando 30.000 personas. Entonces, desde luego hay una diferencia de escala, no estoy poniendo en el mismo nivel, pero festejar que no haya protesta social, a ver, salvo que vivíamos en Suiza o en Noruega y todos los indicadores sociales y no hay pobreza, no hay nada, bueno, entonces decís, qué lindo, vivimos todos en paz, nadie tiene por qué protestar, pero en un país donde
tenés media población pasándola mal, si nadie protesta, algo raro está sucediendo con el derecho a la protesta. Esa es mi primera evaluación. Y después que por ahora no hay perspectiva de victoria en las movilizaciones, porque es un gobierno que está muy encerrado en su pensamiento deshumanizante, y fueron muchos años, si se quiere, de acostumbramiento a una cosa más light, si se quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa esto de que quieren cerrar el Conti, que no es por el Centro Cultural en sí mismo, que es muy importante, sino porque van a destruir el archivo de la memoria, donde hay pruebas judiciales de los genocidas. O sea, son tipos que mataron, torturaron embarazadas, tiraron gente de aviones y no vamos a tener las pruebas de eso ni el archivo histórico. Sí. Bueno, nos hemos acostumbrado un poco a la militancia tuitera, ¿no? Entonces, hay que salir un poco más a las calles. Nosotros hay que salir a hacer pintadas, hay que salir a resistir, es decir, hay que pelear, hay que combatir. Los que estamos en contra de esto y vemos que esto va a la deshumanización, a la desintegración del país y al cercenamiento de los derechos de los ciudadanos, particularmente de los más vulnerables, tenemos que salir a pelear, cada uno como puede. Y eso, desde luego, implica ciertos riesgos, como ustedes saben, todos los que ponemos la trucha somos permanentemente hostigados. Bueno, a bancársela porque la patria se hizo así, con hombres y mujeres que iban al frente, como también lo hacen ustedes de su rol periodístico, como lo hacen un montón de comunicadores, incluso de medios afines al gobierno, pero si se animan a decir una palabra de más, los hostigan tremendamente. Estamos en un momento de hostigamiento y eso solamente se lo puede enfrentar con coraje y con la verdadera libertad que nos enseñó Rodolfo Walsh, ¿no? De que un acto de liberación es enfrentar la desinformación, la mentira y la crueldad. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te quería preguntar algo que tiene mucho que ver con muchas de las personas con las que vos trabajás día a día. El gobierno viene insistiendo, ya lo dijo varias veces, con el salario mínimo, que el salario mínimo no tiene que existir. ¿Por qué? Porque básicamente el argumento es, si yo quiero contratar a alguien por menos plata, no lo puedo hacer porque existe eso. El salario mínimo impacta mucho en los sectores más vulnerables, los sectores que trabajan en la informalidad. Digo, ¿qué es lo que estás viendo vos en esos sectores que viven de la informalidad cuando se habla de esta discusión? ¿Les están pagando menos y ese tipo de cosas? Ahora, a mí me gusta decir la verdad en algunos temas, que son, si se quiere, políticamente complejos, ¿no? O sea, hay algunos temas donde es más fácil decir que está todo como el orto que decir lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la reducción de la tasa de inflación le permite a la mayor parte de la clase trabajadora tener algún nivel de previsibilidad en su vida. Sí. Y eso, aunque vos vendés menos y tenés menor poder adquisitivo, o sea, hay un estancamiento en el movimiento, lo que vos tenés es, si se quiere, esa previsibilidad que te saca la angustia. Entonces tenés perspectiva. Entonces en los sectores informales eso también juega. Se está ganando menos, hay menos clientes, si se quiere, hay menos venta, pero también vos cuando vas al almacén el fin de semana con lo que juntaste durante la semana, sabés lo que vas a pagar. ¿Cuál es la reflexión en relación a esto? Digamos, la reflexión es, nuestro campo político tiene que tener claro que la inflación a los primeros que le pega son a los informales, porque no tienen paritarias. Entonces, en ese sentido, desde luego, lo del salario mínimo es una bestialidad. Es la teoría de Milei del derecho a morirse de hambre o el derecho a que te exploten 18 horas. Cobrar menos. El salario mínimo tiene que existir y hoy está en los niveles más bajos de la historia. Es decir, el trabajo dignifica en la medida que te paguen. Claro. En la medida que puedas hacer algo con eso, comprarte una casa, vivir bien, irte de vacaciones. Si el trabajo es solamente para comer, no dignifica eso. O sea, eso está mal pensado. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Al no haber una inflación elevada, el hecho de no tener paritarias en los sectores informales afecta menos. Porque hoy las paritarias están en el 4, 5, 6%, depende del gremio, y antes vos tenías paritarias del 25, 30, y al informal le llegaba la mitad de eso. Entonces ahí tenemos un tema que ningún gobierno popular puede hacer una oda a la inflación. La inflación es enemiga de los más pobres. Las devaluaciones inflacionarias son enemigas de los más pobres. Entonces, el último año de gestión, particularmente de Sergio Massa, pero haya sido quien haya sido, fue tremendamente inflacionario, nos mató eso. Como nos mató los escándalos de conducta ridículo que tuvieron algunos altos funcionarios, del presidente para abajo, nos mató una tasa de inflación del 120%.
porque un gobierno que hace eso, le está sacando a los laburantes, sobre todo a los más pobres, lo único que tiene de material en su vida, que es lo que gana con su trabajo. Entonces ahí hay que aprender, a veces somos hijos del rigor, ¿no? Hay que aprender que después se pagan consecuencias de esas malas decisiones, y la consecuencia es que tenemos a este sinvergüenza, la consecuencia es que tenemos un gobierno deshumanizado, la consecuencia es que tenemos un gobierno que puede mostrar algunos números macroeconómicos mientras aplasta el país, que es la estrategia que tuvieron las privatizaciones de los 90. Mostrar algunos éxitos macroeconómicos para dejar el país arrasado, saqueado, privatizado. Bueno, tenemos que hacer toda la batalla contracultural, la fuerza posible, para mostrar que un país donde el 30% está un poco mejor, pero el 70% está peor, y los derechos sociales y la soberanía nacional se destruyen, no es el país en el que la mayor parte de los argentinos queremos vivir. Las elecciones van a ser duras, este año va a ser un año electoral muy jorobado para nosotros, porque nuestro campo, insisto, no se puede pegar con plasticola, las cosas están rotas, hay que trabajar para juntar a todos los que estamos en contra de Milei, todos. Encontrás una tortuga por ahí caminando que está en contra de Milei, venga para acá, pero no revueltos, ¿no? Hacer las internas como corresponde. Yo estoy en desacuerdo con los compañeros y compañeras que dicen que hay que eliminar las internas. Creo que es el momento más importante para tener ordenadas las internas, porque nadie se cree, ni ustedes, ni los que nos están viendo, ni yo, que está todo bien en lo que alguna vez fue el Frente de Todos. No está todo bien, tenemos mucha diferencia, tenemos muchas heridas, tenemos muchas responsabilidades no asumidas por parte de los principales ministros, dirigentes, etc. Entonces nosotros queremos un cambio en la representación política, que aparezca la pibada, que aparezcan los de abajo, y vamos a dar esa batalla, pero la queremos dar primero hacia adentro y después en unidad hacia afuera. El que gana, gana, el que pierde acompaña, digamos, ¿no? Porque lo que tenemos enfrente es un monstruo, y es un monstruo muy potente. Entonces, bueno, en eso es conciencia de las diferencias que tenemos, que son profundas, pero también conciencia de la necesidad de unidad en el marco donde creo que hoy la historia se divide entre los buitres que quieren saquear, que quieren carroñar un país que está enfermo, y los que creemos en el ser humano como centro de la política, ¿no? En sus necesidades, en su felicidad, en su posibilidad de tomarse vacaciones o de comprarse una casa. Juan, respecto de eso, ¿no? Vos hablas de salud y alimentos garantizados, ¿no? Estaba sentado Venegas Lynch acá el viernes pasado y hablaba de un Estado que no debe existir directamente. Bueno, todo esto de que cada uno debe generarse sus propias, ¿no? Y esa competencia que debe haber hasta para tener lo básico, increíblemente. Mi pregunta es, ¿qué crees que está pasando? Porque a mí adjudicarle esta nueva mirada, algunos le dicen adormecimiento, algunos dicen confusión de la sociedad en general, adjudicarle esto al peronismo, a los errores del peronismo, me parece poco, ¿me entendés? ¿Qué es lo que ves vos, que estás rodeado de gente, donde incluso habrás comprobado, después de aquella discusión con Milei miles de veces, que nadie quiere cobrar menos, que nadie elige no comer? Digo, por si todavía hiciera falta explicarlo. Pero, ¿qué es lo que crees que pasó o que está pasando? Yo creo que hay dos elementos. Primero, hay un cambio cultural a nivel internacional. Es decir, el individualismo no lo inventó Milei, Milei lo expresa. Entonces, ¿qué sucede? A veces nuestros compañeros en el peronismo dicen, el Estado te cuida, ¿no? Un pibe de 18 años, un quinto año de secundario, se fumó toda la pandemia metido en la casa. Lo que piensa es, el Estado me está cagando. No me deja ir a la fiesta de egresados, no pude ver a mis amigos, no pude ver a mi novia. Y vos le explicás, che, pero mirá, si no se van a enfermar más personas. Y ese pibe estuvo sufriendo. Y no hay que desacreditar el sufrimiento de nadie. Por eso, cuando el tipo dice viva la libertad, y ese mensaje le pega mucho a todos los que sufrieron la pandemia, que todavía no dimensionamos las consecuencias que tuvieron en términos de salud mental en todo el mundo. Sí. Entonces, obviamente estamos viviendo un tiempo loco. Es un tiempo donde las cosas están cambiando. Entonces, que no quieras que el Estado te mantenga metido adentro de tu casa y que te diga lo que tenés que hacer, es absolutamente natural. Desde luego, nosotros no somos colectivistas autoritarios, no pensamos que la felicidad la reparte el Estado, cada uno tiene que construir su propia felicidad. Pero estos liberales berretas, que no tienen formación liberal desde el punto de vista filosófico, lo que no entienden es que, esto que lo citan tanto Sturzenegger,
el Acta de Independencia norteamericana plantea como el principal punto el derecho a buscar la felicidad. Y para poder buscar la felicidad tenés que poder comer. Entonces, hay cosas en las que cuando vos nacés, nazcas en el Otamendi, en la Suizo-Argentina o en el Evita de Villa Fiorito, Sí. tenés que tener garantizada el techo, la comida, la salud y la educación. Si eso no está garantizado, ¿qué mérito podés tener al año y medio que no te nutriste y tu cerebro no adquirió lo que necesitaba para crecerse? ¿Cómo se puede comparar la vida de ese pibe que termina el primario en una escuela de élite sabiendo inglés y teniendo todo cubierto con el pibe que nace en la miseria? Entonces, si uno no comprende que ahí no es un problema de mérito, no es un problema de decisiones individuales, no hay libertad, que esa forma de libertad no avanza, esa forma de libertad atrasa 150 años, atrasa cuando ellos que hablan de la Argentina potencia del centenario, en la Argentina potencia del centenario, es la Argentina de la Patagonia rebelde, es la Argentina de la Semana Sangrienta, es la Argentina donde los obreros, la clase trabajadora, para defender sus derechos, tenía que morir, dejar la sangre, y sí, había un 20% que le iba bien, sí, por lo menos en esa época había una clase dominante culta que hizo un par de teatros, algunos edificios, estos además son brutos y no han hecho una sola cosa, no hay una cosa buena que vos podés decir. A ver, pensemos qué hizo bien Milei, lo único que puede decir, bueno, redujo la tasa de inflación, a costa de una devaluación brutal, a costa de un estancamiento brutal, algo totalmente insustentable en el tiempo, aumentando la desigualdad, pero puede decir eso. Ahora, en la realidad, fuera del mundo de la finanza, ¿qué hizo? No trajo una inversión, no hizo un edificio público, abandonó la autopista Perón, que le jode la vida a 7 millones de bonaerenses, cerró Chapadmalal. Si uno va a las provincias, le sacó a las provincias lo que necesitan para pagar los sueldos, entonces los docentes están hechos mierda, los médicos están hechos mierda. Bueno, no hizo absolutamente nada bueno por el pueblo. Entonces esto, digamos, es pan para hoy, muy poco. Viste que pan y circo, bueno, Sí. poco pan y mucho circo. Desde luego que su estridencia como personaje, como figura pública, también funciona como un distractor. Entonces él agarra temas que por ahí no son temas de las grandes mayorías populares, no son preocupaciones de las grandes mayorías populares, y que la militancia tenemos la obligación por una cuestión de principios de abordar, y a mí la verdad me da vergüenza la falta de reacción con algunos temas de ciertos compañeros a ver, nos están tocando las cosas sagradas para nosotros. Sacar el archivo de la memoria, Sí, claro. la reivindicación de las políticas de memoria de verdad y justicia. A ver, el día de mañana van a volver a subir el cuadro que sacó Néstor Kirchner. Y no sale un chasquibún. Juan, Espero que no me hagan una denuncia por apología a la violencia, pero es una apología a la militancia. Hay que salir a pelear, eso no se puede tolerar. No se puede tolerar que hagan eso. No se puede tolerar que el ministro de Justicia, que además es un mafioso repugnante, diga que las madres y las abuelas tienen kioscos y curros. Bueno, no, loco, a ver, a mí si me tocan a mi vieja o abuela, te comes una piña. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un poco más de actitud, porque si no ellos vienen, hacen bullying y la actitud nuestra es el lloriqueo y la victimización. Ah, pobrecito nosotros. Entonces, hay que combatir. No se puede combatir con la Constitución en la mano, ¿eh? Ojo, yo no estoy planteando ninguna cosa rara. Combatir con la Constitución en la mano. Pero hay que darles con la Constitución, darles con la pelear. Pelear en lo judicial, pelear en lo callejero, pelear en lo electoral, pelear en lo cultural, pelear en lo intelectual. Entonces, no permitir que ellos se impongan una idea falsa de lo que pasó en la Argentina, de la historia del país, del presente y del futuro del país, porque del otro lado nosotros no tenemos la firmeza y la ejemplaridad en nuestra propia vida para mostrar que ese es el camino incorrecto, que Milei es un falso profeta, que Milei está mostrando una Argentina de la devastación y que hay un futuro posible en la que tierra, techo, trabajo, salud, educación, alimentos, son no solamente cosas que se proclaman, sino cosas que se pueden hacer, porque se pudieron hacer en otro momento en la Argentina. Es cierto que venimos hace 10 años sí. prácticamente en una situación de decadencia, pero acá en la Argentina se hicieron cosas muy buenas. De hecho, asignación universal por hijo. Lo único que el gobierno hizo para mantener contenido a los sectores populares fue duplicarla. Muy bien, está muy bien. El planteo es mantener a la gente ahí calladita. Si no te conformas con eso, te reprimen. Pero no fueron tontos con eso. Ahora, esa es una política que se consiguió cuando el pueblo peleó en el 2001, 2002, 2003, después Néstor Kirchner
asumió, empezaron a mejorar las cosas y después Sí. Cristina estableció esa política. Bueno, si nosotros no logramos recuperar un proceso de esas características, la degradación de nuestro país va a ser cada vez más veloz. Y tiene que Juan. ser un proceso de esas características al que hay que sumarle dos cosas. Primero, que déjame terminar con esto, Sí, sí. que es muy importante para mí. Dale. Un proceso de avance, esas características en el que primero no haya corrupción. No puede haber corrupción. Y segundo, haya planificación y se tome el eje de la vivienda como un eje importante porque hoy la mitad de los argentinos no tiene casa propia. Entonces, eso es un poco lo que nosotros promovemos como agenda programática.